Muchos de ustedes deben haber escuchado la expresión justo entre las naciones, que es un término utilizado por los judíos para aquellos que, no siendo judíos, ayudaron a salvar judíos durante el llamado Holocausto, ¿no? Y hay muchos católicos entre los justos de en las naciones, y cada vez la historia va descubriendo más. Lamentablemente muchas de estas historias no se conocen y no se hacen públicas, ¿no? Y la iglesia no se lamenta de esto, porque tratamos de seguir a nuestro maestro, que dice que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Y hace poco vi en Twitter un sacerdote que decía: esta es la iglesia militante, ¿no? En un tweet. Y en ese tweet añadía, incrustaba 4 fotografías diversas de religiosos o sacerdotes o religiosas que estaban con las personas más pobres y necesitadas, con personas severamente discapacitadas, con víctimas de terremoto, etc. Diciendo: este es el rostro verdadero de la iglesia, el rostro que quienes la denigran no quieren ver. Y recientemente, en un importante periódico norteamericano, el Wall Street Journal, publicaron dos nuevas figuras que han sido incorporadas, digamos, entre estas personas llamadas justo entre las naciones. Y a uno de ellos yo ya lo conocía, porque me pude leer una biografía de él hace varios años, hace más de 10 años. Y me refiero al cónsul general de Portugal en Burdeos, en Francia, durante 1940. Su nombre era Arístides de Sousa Mendes, y este portugués era un hombre profundamente católico, una esposa ama de casa, dedicada a la casa, a pesar, digamos, del puesto importante que él tenía como cónsul general, que tenía 15 hijos, ¿no? Y mantuvo 15 hijos, y había recibido la orden del presidente de entonces, el primer ministro de Portugal, Oliveira Salazar, de no hacer nada que irritara a los nazis, porque los nazis iban a conquistar Francia y establecer un gobierno títere, como de hecho terminó sucediendo. Y Oliveira Salazar no quería, digamos, antagonizar al eje, ¿no? Ni a Benito Mussolini, a quien admiraba, ni a Hitler, a quien no admiraba, pero temía. Y Sousa Mendes, o sea, Arístides de Sousa Mendes, tuvo que hacer un discernimiento muy duro, porque él sabía que si él salvaba la vida de los judíos que estaban en Burdeos, en Francia, dándoles pasaportes portugueses falsos, básicamente, ¿no? Porque no eran portugueses, pero con lo cual les salvaba la vida, ¿no? Y les permitía salir de Burdeos, que iba a ser tomado por los nazis y terminaría siendo tomado por los nazis, en el sentido que el gobierno títere después terminaría colaborando con los nazis en enviar judíos a los campos de concentración y a la muerte, ¿no? Sabía que si él hacía eso podía salvar a una gran cantidad de judíos, pero iba a perder el trabajo. Y efectivamente lo perdió, y de Sousa Mendes terminó en una vida muy, muy pobre de regreso en Portugal, y obviamente con una enorme dificultad para mantener a sus hijos, ¿no? Entonces es realmente admirable, porque muchos de nosotros estamos, digamos, dispuestos a sacrificarnos, estamos dispuestos a sacrificarnos a nosotros, pero sacrificar a nuestros familiares, ¿no? Pónganse ustedes en ese dilema. Yo
hablo con muchos padres de familia, madres de familia, durante muchos años son parte de mi entorno, ¿no? Y muchos me dicen, mira, a mí que me pase cualquier cosa antes que le pase algo a mis hijos. Y yo sé cuántos papás y mamás sienten así, especialmente papás y mamás católicos, no solamente, pero especialmente papás y mamás católicos que tienen este sentido sobrenatural de su responsabilidad como padres. Pero en el caso de Arístides de Sousa Mendes, él consideró que el dar un testimonio ejemplar de su fe a sus hijos era más importante dejarles eso como herencia que dejarles el bienestar económico, ¿no? Y miren, sobre este tema no voy a juzgar a nadie, ¿no? Justamente esa es la heroicidad de virtudes, pues. Yo creo que Arístides de Sousa Mendes es un candidato para la beatificación. He escuchado, pero nunca me han confirmado si efectivamente la iglesia en Portugal está presentando su causa, ¿no? Pero junto con de Sousa Mendes, recientemente el Museo del Holocausto en Israel, que tiene varias injusticias, como por ejemplo el culpar a Pío XII de lo que nunca debió ser culpado, porque no es correcto históricamente de lo que se le acusa, todo lo contrario. Pero junto con de Sousa Mendes, que terminó dando 1575 visas, o sea, salvándole la vida a 1575 judíos, por lo que Oliveira Salazar, el entonces primer ministro, no solamente lo despojó de su cargo, sino que lo declaró traidor y le quitó sus propiedades. Las propiedades, no tenía grandes propiedades, pero tenía unas propiedades en Portugal que le significaban un ingreso y se las quitaron. Y así es como él terminó pues en la extrema pobreza en la que terminó. Junto con él, recientemente han incluido a una enfermera polaca que comenzó a ir supuestamente a hacer atención médica al gueto judío que los nazis ya habían rodeado y cercado en Varsovia, y comenzó a sacar a niños judíos, porque los papás ya sabían lo que se venía, y a sacarlos del gueto, donde estaban encerrados unos 400.000 judíos, o sea, cerca de medio millón. La gran mayoría terminarían muertos. Esta enfermera, Irena Sendler, era una trabajadora social y creó un sistema increíblemente organizado para realmente invertir todos los sistemas de seguridad que habían puesto los nazis para darles la vuelta, sacando niños por las alcantarillas, sacándolos en bolsas de basura, literalmente, y en bolsas de basura porque se da cuenta que los nazis, cuando sacaban pues coches o sacaban alguna cosa de la parte del gueto, revisaban todo cuidadosamente, pero les daba asco la basura. Entonces ella se dio cuenta de que podía esconderlos en la basura, y que en algunos casos tenía que sedar a estos niñitos, ¿no? Porque les daba claustrofobia. En más de una ocasión, en los ataúdes donde sacaban difuntos, también ponía a estos niñitos sedados, ¿no? Para salvarles la vida, y salvó a más de 2.500 niños judíos. Y lo interesante es que en este museo del Yad Vashem, o sea, de la memoria histórica, a pesar de las injusticias cometidas contra Pío XII, como digo, se reconoce que la fe de estas dos personas y de algunos más, ¿no?, fue un elemento fundamental por el cual hicieron los esfuerzos que hicieron. El hecho de que fueran católicos y que estuvieran convencidos que Dios era más poderoso que los hombres, más poderoso que el Estado, más poderoso que los torturadores, ¿no? De hecho, Sendler fue arrestada cuando se dieron cuenta y fue
torturada para que revelara, digamos, la manera como salvaban a los judíos. Como no lo reveló, la condenaron a muerte, y al final solamente pudo ser salvada porque cuando ya estaba cayendo el imperio nazi, digamos, un grupo de católicos polacos sobornaron a los guardias y pudieron sacarla, ¿no? Sin embargo, los efectos de la tortura quedaron con ella, la dejaron severamente dañada físicamente por el resto de su vida, ¿no? Pero cuando le preguntaron por qué había hecho lo que había hecho, arriesgando tanto, ella dice: porque mi papá me enseñó un principio católico muy importante y me dijo, si tú ves a una persona ahogándose, dale tu mano. Así que lo único que yo hice fue tratar de extender mi mano al pueblo judío. Y justamente es uno de los tantísimos testimonios que, digamos, escojo arbitrariamente casi para revelar cómo nuestra fe ha creado estos héroes. Constantemente sigue dando a luz estos héroes, como los que estamos viendo en Siria y en Turquía, pequeñas minorías católicas, muchas veces perseguidas o acosadas o marginadas, están ahora en la primera línea rescatando y ayudando al tremendo número de víctimas producto del terremoto. Especialmente en Siria, donde el bloqueo al gobierno de Siria ha hecho extremadamente difícil, en medio del invierno, llevar ayuda, ¿no? Y ha sido gracias a las conexiones de la Iglesia Católica con el resto de Occidente, de la pequeñísima Iglesia Católica, la que ha permitido que llegue una cantidad significativa de ayuda sin mirar a quién, ayudando a todos los que necesitan. Y el testimonio de esas personas que dieron todo, como este diplomático portugués que comprometió incluso, ¿no?, la comodidad, las necesidades muchas veces básicas de sus 15 hijos, o de esta enfermera polaca que terminó desfigurada y con problemas físicos como consecuencia de las torturas nazis. Son verdaderamente los reflejos de Cristo que siguen brillando y demostrando que la grandeza de la Iglesia está en Jesucristo y no en los poderes, las figuras o los líderes que muchas veces fallan porque son humanos como nosotros. Que tengas un buen día.